buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Temían al pueblo. Si hubiésemos leído todo el pasaje allí de Juan, también allí nos mencionaba cómo los sacerdotes, cómo aquellos religiosos de la época, al ver los milagros que Cristo había hecho, al ver la resurrección de Lázaro, se daban cuenta que muchos creían en Jesús por ver el milagro que había hecho allí frente a aquella familia y en la resurrección de este hombre. Muchos creían y muchos seguían a Cristo. Y eso hizo que los líderes religiosos todavía más quisieran matar a Jesús. Pero buscaban cómo hacerlo. Buscaban cómo hacerlo. Esto no era fácil porque el pueblo seguía, mucha parte del pueblo seguía a Jesús y sus enseñanzas. Así que tenemos el plan para matar a Jesús en los versículos 1 y 2. Hablamos del tiempo de Dios, hablamos de la escena del plan, pero ahora quiero que noten en segundo lugar el propiciador de la traición. El propiciador de la traición. No solo el plan para matar a Jesús, pero ahora el propiciador de la traición, versículos 3 y 4, y también versículos 21 al 23. Perdón. Versículos 3 y 4. Dice allí, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y noten allí lo que dice, de cómo se lo entregaría. De cómo se lo entregaría. Así que cuando vemos ahora este segundo aspecto de la traición allí de Jesús o hacia Jesús, miramos el propiciador de la traición. Este es Judas, por supuesto. Muchas cosas sabemos acerca de Judas. Si tú tuvieras que pensar en Judas esta noche, y no quiero que ustedes se confundan, habían dos Judas en el número de los 12. Uno era el hijo de Jacob, que se lo conocía así, y el otro es Judas Iscariote. Se piensa que el sobrenombre Iscariote era notaba la región de donde venía este Judas Iscariote. Y se lo mencionaba muchas veces así, justamente para no confundirlo con el otro Judas. Pero cuando pensamos en Judas, ¿y qué opinión tienes o qué has leído acerca de Judas? Tal vez es la pregunta. ¿Qué opinión tienes de este Judas Iscariote? Algunas de las cosas que algunos se han preguntado, y a mí se me ha pasado por la cabeza muchas veces, es cómo el amor de Dios, el amor de Cristo fue demostrado desde el comienzo, porque cuando podemos ir a este libro de Lucas al comienzo y mirar la elección de los 12, ¿quién elige a Judas? ¿Te has preguntado? ¿Quién elige a Judas Iscariote? ¿Quién es el que lo elige? Jesús mismo. ¿No sabía Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, que este Judas iba a ser el que lo traicionaría, el que lo vendería? Por supuesto que sí. Pero aún así, él, en el cumplimiento de las Escrituras y en el cumplimiento más alto que el plan de los hombres, o sea, el plan de Dios, elige igualmente a Judas Iscariote para ser aquel que estuviera dentro del número de los discípulos. No solo lo elige a él. Ahora, yo no sé cómo llegó a ser, qué lugar ocupaba o qué oficio ocupaba dentro de los 12, ¿se acuerdan? Era tesorero. Tesorero. Y también se robaba la plata, ¿no? Tesorero, no hablemos de los tesoreros porque pero este Judas Iscariote era conocido también como uno que se robaba el dinero, un ladrón. Alguien que lea, no todos tenemos que ir, pero Juan capítulo 12, en Juan capítulo 12, versículo 6, por favor, en Juan 12, 6. Sí, por favor. Pero dijo esto,
no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí el relato, gracias Miana, aquí el relato de Juan 12 está hablando de Judas Iscariote. ¿Y qué hacía él? Cuando fue ofrecido al Señor este alabastro, este perfume de alto precio, él se quejó, pero no porque fuera algo que le importaba, porque fue dada, dice, hubiera sido podido darse el dinero a los pobres. Pero no era por eso que se le importaba. Judas se le importaba porque era ladrón, dice, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que Judas también no solo era un traidor, no solo vendió a Jesús, sino que también era ladrón del oficio que se le había confiado dentro de los 12. Dentro de los 12 era ladrón. Y este ladrón que se nos dice de él, y este versículo se lo leo yo, pero si están anotando, anoten también Mateo 26. Mateo 26, el versículo 14 de Mateo 26, es una referencia también a Judas, y dice, entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, versículo 15 y 16 también, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Judas no solo era un traidor, no solo había sido quien robaba de la bolsa del dinero que había sido dado para el ministerio de Cristo, no solo era quien robaba a un ladrón, pero también vendió a Cristo por precio. 30 piezas de plata recibió Judas para vender, para ser el traidor de Jesús. 30 piezas de plata. Esto no debería sorprendernos, porque podríamos mirar, y lo vamos a ver más adelante, acerca de esto mismo de Judas, porque fue profetizado. Fue profetizado que por 30 piezas de plata Judas vendería al Señor. El traidor. No solo sabemos esto del traidor, no solo sabemos estas cosas que hemos mencionado y otras que podríamos mencionar, pero noten en versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas Iscariote, en el traidor. Así que lo que sabemos también del propiciador de la traición es que este traidor fue poseído por Satanás. Entró Satanás en Judas, queriendo decir que tomó posesión, que Judas ahora estaba poseído por Satanás totalmente. No hay duda de decirlo, y esto lo decimos con propiedad también, no hay duda de decirlo, que Judas, no solo todo esto que mencionamos de él, pero también que Judas nunca fue un verdadero discípulo de Cristo, y esto obviamente no es una sorpresa. Podemos decir de Judas que nunca aceptó, que nunca recibió por fe a Jesús, nunca creyó en el Cristo como Salvador y Señor. Estaba dentro de aquellos que supuestamente servían a Jesús dentro de estos 12, pero su finalidad desde el comienzo no era una que por supuesto destacamos de otro de los discípulos. Su finalidad desde el comienzo había sido robar, su finalidad desde el comienzo fue hacer otras cosas, pero menos hacer lo que tenía que hacer. Este no es un hombre cristiano, este no es un hombre que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Este no era aquel que había depositado su fe en Cristo, en el Mesías prometido. Es más, algunos opinan que probablemente Judas, al ver que Jesús, Judas como era judío también por supuesto, al ver que Jesús no iba a ser el líder político que el pueblo y la nación esperaba, al ver de que Jesús no iba a establecer el reino que los judíos demandaban para ser liberados de Roma, también vio todos sus planes tirados al tacho, y probablemente también eso cerró el que vendiera a Jesús, como opinión de algunos teólogos. El traidor poseído, entró Satanás en Judas
por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, Dijimos anteriormente que los religiosos, al querer matar a Jesús, no encontraban el cómo, sí el querer hacerlo, sí el deseo de destruir, de matar a Jesús, como finalmente, por supuesto, entendemos que lo hacen, pero no sabían cómo. Y Judas viene a ofrecer la solución del cómo. Judas viene a ofrecer la solución de que él sería aquel que lo entregaría, que iría detrás del pueblo, que planearía la forma en cómo llevar a Jesús a ser entregado y arrestado. Si ustedes recuerdan conmigo el momento o la circunstancia en que Jesús fue entregado allí en el huerto de Getsemaní, donde no estaba solas con sus discípulos, el pueblo no estaba con él. Era de noche cuando lo entregó. Todo fue planeado por Judas para cumplir y para dar solución al cómo matar a Jesús. ¿No entienden? Tremendo lo que hizo este hombre. Él es la solución para matar al Hijo de Dios. Él es la solución para matar a Cristo, el Mesías. Él es la solución que estos han encontrado en matar a Jesús. Creo que ahora ustedes también lean conmigo, por favor, en versículo, si no lo anotaron, en capítulo 6 ya de Lucas, en capítulo 6 de Lucas, ya Lucas lo ha mencionado como el traidor, en capítulo 6 de Lucas. No quería pasar por alto ese versículo. En Lucas capítulo 6 y versículo 16 dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Allí traicionó entonces a Cristo, mencionado por Lucas mismo, ¿no? Y ¿cuánto vemos aquí de lo que hizo este hombre? El propiciador de la traición. Qué tremendo haber estado en los zapatos de Judas. Un hombre que se vendió a bajo precio, un hombre que fue aquel que llevó adelante, que tramó todas estas cosas. Si ustedes miran conmigo en versículos 21 al 23 de este capítulo 22, Jesús después, cuando estaba con los discípulos, en la institución de la mesa del Señor, en el versículo 21 del capítulo 23 dice esto de Judas: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Hablando de Judas, por supuesto. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay de aquel hombre por quien es entregado. Y noten lo importante de lo que dice Cristo. Primero declara que el que estaba allí en la mesa, celebrando esta última cena con él, uno de ellos metería la mano allí en el plato con Jesús y sería quien lo iba a traicionar. Este es Judas. Pero no solo eso dice de Judas, pero dice también esto de sí mismo. En versículo 22 dice: a la verdad el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, por supuesto, él mismo dice esto: a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. No era nada nuevo, no era algo que tomó por sorpresa a Jesús que Judas lo iba a traicionar. No era algo que lo sorprendió que este plan se llevara adelante, que el propiciador fuera Judas Iscariote. ¿Por qué decimos esto? Porque el mismo Cristo sabía de que iba a la muerte. Dice: el Hijo del Hombre va. Está hablando de ir a la muerte, de ir a la cruz. Según lo que está determinado ya por Dios. Cristo tenía claro justamente esto. Es más,
Muchas veces lo había ya anunciado. ¿Cuántas veces le anunció a sus discípulos? Quienes se aferraban a Cristo, entendible en la situación que estaban viviendo, en lo que convivían, en el amor que tenían hacia Jesús. Pero tantas veces Jesús le dijo, yo ya voy a morir. Yo voy a Jerusalén a morir. En otros momentos le dijo, al final de mis días, los gentiles, los hombres, me van a matar. ¿Se acuerdan cuando le dijo esto a Pedro? Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo es posible que digas esto? Y lo quiso convenir para que esto no sucediera. Y así encontramos en las Escrituras, Él sabía claramente cuál era su destino. Él sabía claramente que iba a morir en la cruz por nosotros, por los pecadores. Según lo que está determinado, según lo que ya había sido predicho, había sido predestinado por la misma palabra de Dios, en el cumplimiento de las Escrituras, en el cumplimiento de esa salvación que tenemos solamente en Cristo Jesús, según lo que está determinado. Pero ¿qué dice además de eso Jesús en este versículo 22? Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay de aquel hombre por quien es entregado. Ustedes no lo tienen que leer, pero si están anotando, anoten Mateo 26, 24. Yo se los voy a leer. Mateo 26, 24. Perdón. En un pasaje paralelo a este, nos dice esto también. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, dice Mateo 26, 24, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, y noten lo que agrega aquí Mateo, de las palabras de Jesús. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le hubiera no haber nacido a Judas, dice Jesús. Si va a terminar sus días entregando nada más ni nada menos, y siendo el traidor y el elaborador, el propiciador de la traición, si va a terminar sus días entregando al Hijo del Hombre, entregando a Jesús, el Mesías, para morir, para ser golpeado, para ser escupido, para ser allí azotado por los soldados, para ser menospreciado por el pueblo y los religiosos, para llegar a una de las muertes más atroz que un hombre, un ser humano puede experimentar, la muerte de cruz. Allí fue Jesús. Y dice de aquel que le iba a traicionar, bueno le hubiera sido, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido jamás. Bueno le hubiera sido no haber nacido. El propiciador de la traición, Judas, el traidor poseído, aquel que hemos aprendido muchas cosas acerca de este hombre, aquel que traicionó, aquel que robó, aquel que engañó, aquel que tenía otros propósitos dentro de los 12, aquel que dijo Jesús, bueno no le hubiera sido no haber nacido. Aquel que dio solución al cómo de los principales sacerdotes y los escribas, del versículo 2 de aquí de Lucas 22. Aquel que dio esa solución porque Él lo entregaría. Porque Él lo entregaría. Y como dijo Jesús, más allá de que Él sabía que iba a morir, más allá de que estaba destinado de que Él muriera, más allá de que Él iba a cumplir con el propósito que su Padre le había dado, nacer para un día entregarse en la cruz por nuestros pecados, más allá de todo eso, el traidor es esa persona tan traicionera, es esa persona que en este caso hizo la peor traición, el peor traidor de la historia, en esta gran traición. Quiero que noten para terminar, no solo el plan para matar a Jesús, no solo el propiciador de la traición, pero por último,
el precio por su muerte. El precio por su muerte. Aquí ya hemos mencionado, por supuesto, esto acerca del precio. Ellos se alegraron, dice el versículo 5, y convinieron de darle dinero. Sabemos por otro pasaje que fueron 30 piezas de plata. Ese fue el cumplimiento de la profecía. No nos da el tiempo para mirarla, pero en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, la profecía de Zacarías hablaba acerca de la traición y acerca de las 30 piezas de plata. Es un pasaje profético que anuncia el precio por el cual Jesús fue vendido. Allí en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Estas 30 piezas de plata. Dice, y se le comprometió, él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, en aquel momento que ya mencionamos, allí en el huerto de Getsemaní. Y este que pagó tanto precio por la muerte misma de Jesús, este que traicionó de esta manera, este que recibió el precio de estas 30 piezas de plata, ese es el que también muere estrepitosamente. No nos da el tiempo para seguir el relato, pero estas 30 piezas de plata no fueron suficientes para calmar la conciencia de Judas. No fueron suficientes para calmar ese dolor de haber entregado el entendimiento intelectual, de haber comprendido lo que hizo. Las Escrituras nos hablan de que este fue el que murió, pagó fue el que recibió este precio, pero pagó muy alto por su precio. Noten conmigo que hace unos versículos atrás habíamos hecho notar de que entró Satanás en su vida, que fue poseído por Satanás. Y yo quiero decirte, querido hermano, que eso es lo que hace Satanás. Satanás vino para matar y destruir. Satanás convence a este mundo de que sus soluciones y sus formas son las mejores. Satanás muchas veces le da a las personas y usa a las personas por un alto precio que él luego va a cobrar. Un alto precio que él va a cobrar. ¿Cuántos testimonios hay de aquellos que se han dado a una u otra cosa, envueltos en cosas satánicas que los llevan a la muerte mismo o a la destrucción de sus vidas? Este fue el caso mismo de Judas. Recibió un alto precio, 30 piezas de plata, y luego que las tiró y las dejó, dice que se fue. ¿Y qué hizo? Se ahorcó, se suicidó. No aguantó la traición que le había hecho a Jesús. Es más, si ustedes miran también en Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice también que no solo se ahorcó, que de alguna manera, no sé si algunos piensan tal vez que la misma cuerda que se ahorcó reventó, su cabeza golpeó la piedra y sus entrañas salieron fuera de él. Tremenda, horrenda muerte la que tuvo Judas Iscariote. El hombre no puede traicionar a Dios y creer que se va a salir con la suya. Podemos pensar esta noche, al contemplar este pasaje y pensar en lo que hemos hablado, podemos pensar en nuestra vida. Y muchas veces este mundo nos trata de traicionar también. Nos trata de arrastrar para que en vez de poner la mira en las cosas de arriba, como estamos aprendiendo el pasaje allí de Colosenses, en vez de poner la mira en las cosas de arriba, ponemos la mira en las cosas de la tierra. Somos seducidos y atraídos
por la tentación, somos seducidos, atraídos por este mundo donde reina Satanás. Y quiero alentarte, querido hermano, que por supuesto, salvando toda la distancia de lo que era Judas y lo que es un hijo de Dios que se ha entregado de corazón a Cristo, salvando toda esa distancia, quiero por supuesto dejarte un desafío. Cuando pensamos en la traición de Jesús y en el traidor, en el precio, en el plan, debemos de pensar nosotros también en no caer en las artimañas del enemigo, de estar celosos en la palabra, de estar consagrados al Señor, de estar firmes y fieles a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, proclamar el Evangelio, compartir con otros acerca de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, por esta humanidad, para que otros conozcan de la salvación de Cristo, para que otros conozcan y sean rescatados de las garras de Satanás y del pecado, para que esta traición que fue dada y hemos contemplado esta noche acerca de Jesús no siga ocurriendo en aquellos que, enredados en sus pecados, enredados en sus propias creencias, enredados muchas veces en su propio corazón duro, no quieren recibir a Jesús. Y nosotros tenemos en nuestras manos el mensaje precioso del Evangelio de salvación, que podamos rescatar a otros de este mundo perdido y de las consecuencias trágicas que por supuesto sabemos aquellos que están sin Cristo han de padecer. El Señor nos ha rescatado, amén. Gloria a Él que nos ha rescatado. Gloria a Él que se entregó aún sabiendo quién lo traicionaría. Aún sabiendo todas las cosas, Él te amó a ti y a mí tanto que fue a la cruz. Y esta noche al contemplar estas cosas, tú y yo debemos reflexionar sobre nuestra vida y realmente tomar decisiones que agraden a Dios. Decisiones que sean para crecimiento de nuestra vida, decisiones que sean para alcanzar a otros con el precioso Evangelio de Jesús.